Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. Soy, y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, un saludo enorme. Hoy preparamos un vídeo que créanme les va a encantar. Como leyeron en el título, vamos a sumergirnos en una verdadera bomba, el épico choque entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo escucharon bien. Dos de los actores turcos más queridos y talentosos, en un enfrentamiento, bueno, no exactamente un enfrentamiento físico, pero sí un choque de emociones, personajes y, por qué no, de miradas que traspasan la pantalla. Vamos a explorar cómo sus trabajos, especialmente en las novelas que los catapultaron a la fama, nos han regalado momentos memorables, intensos y a veces hasta explosivos. Veremos cómo sus personajes se han cruzado, se han enfrentado y cómo, a través de sus interpretaciones, han creado momentos que aún hoy siguen dando de qué hablar. Así que prepárense para un viaje lleno de flashbacks, análisis detallados y, por supuesto, mucho cariño por estos dos grandes artistas. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos sobre el mundo de las novelas turcas. Y ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio, por el momento en que estos dos talentos se cruzaron por primera vez en el radar del gran público. Hablamos de dos novelas icónicas que marcaron un antes y un después en sus carreras, Kara para Aşk para Engin Akyurek, y Así para Tuba Büyüküstün. En Kara para Aşk, Engin Akyurek da vida a Ömer Demir, un oficial de policía dedicado y con un fuerte sentido de la justicia. La vida de Ömer da un giro dramático cuando su prometida, Sibel, es encontrada muerta en circunstancias sospechosas. La investigación de este crimen lo arrastra a un mundo de corrupción, secretos y mentiras, donde debe enfrentarse a la verdad, por dolorosa que sea. La determinación de Ömer por descubrir quién fue el responsable de la muerte de su amada y por desenmascarar a los culpables se convierte en el motor de la trama. Su carácter, inicialmente marcado por la tristeza y el dolor, se va transformando a medida que avanza en la investigación, revelando capas de valentía, inteligencia y, finalmente, amor. En este contexto, Ömer conoce a Elif Denayse, interpretada magistralmente por Tuba Büyüküstün. Elif es una diseñadora de joyas de renombre, con una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, su mundo se tambalea cuando descubre que su padre está involucrado en el lavado de dinero y que su familia está en peligro. Elif, al igual que Ömer, se ve obligada a enfrentarse a una realidad oscura y peligrosa. La fortaleza y la inteligencia de Elif se ponen a prueba mientras lucha por proteger a su familia y por descubrir la verdad. Su personaje evoluciona, pasando de la inocencia inicial a la madurez y la determinación necesarias para sobrevivir. La trama de Kara para Aşk es una intrincada red de secretos, traiciones y romances prohibidos. La investigación criminal, los dilemas morales y las complejas relaciones entre los personajes mantienen al espectador en vilo. La serie aborda temas como la corrupción, el poder, la ambición y el amor, ofreciendo una visión profunda de la sociedad turca y de las luchas internas de sus personajes. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün en Kara para Aşk fue explosiva. Literalmente cada escena en la que compartían pantalla era una descarga de emociones. Desde el dolor de la pérdida hasta la pasión desbordante, pasando por la desconfianza y la lucha por la verdad, lograron transmitir una gama de sentimientos que nos mantenían pegados a la pantalla. La intensidad de sus miradas, la sutileza de sus gestos y la forma en que lograban comunicarse sin palabras, era algo mágico. Fue un verdadero choque de personalidades, de estilos, pero también de talentos que se complementaban a la perfección. El contraste entre la seriedad y la determinación de Ömer, interpretado por Engin, y la aparente fragilidad y la fortaleza de Elif, a cargo de Tuba, creaba una dinámica fascinante. Vimos cómo sus personajes, a pesar de las dificultades y los obstáculos, luchaban por su amor, por la justicia y por descubrir la verdad. Sus interpretaciones, ambas ganadoras de premios y reconocimientos, nos demostraron el gran alcance que pueden tener las novelas turcas. Pero no podemos dejar de lado a Así, la novela que catapultó a Tuba Büyüküstün a la fama internacional. En esta historia, Tuba interpreta a Así, una joven que vive en una granja a orillas del río Así, en la provincia de Hatay, Turquía. Así es una mujer fuerte, independiente y profundamente conectada con la tierra y su familia. Su vida se ve alterada cuando Demir, interpretado por Murat Yıldırım, un hombre rico y apuesto, regresa a la zona después de muchos años.
La historia de Así es un relato épico de amor, venganza y reconciliación. Así y Demir se ven atraídos el uno por el otro, a pesar de las barreras impuestas por el pasado y las heridas familiares. La trama explora temas como el perdón, la redención, la lucha de clases y el choque entre la tradición y la modernidad. La belleza natural de la región de Atay y la rica cultura local se convierten en un personaje más de la serie, añadiendo un componente visual y emocional muy potente. Así es mucho más que una simple historia de amor. Es una exploración profunda de la naturaleza humana, de sus luces y sombras. Los personajes, con sus defectos y virtudes, se enfrentan a dilemas morales y luchan por encontrar su lugar en el mundo. La serie nos invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro, y sobre la importancia de la familia, el amor y la esperanza. En Así, Tuba Büyüküstün demuestra una vez más su talento y su capacidad para interpretar a mujeres fuertes y complejas. Su interpretación de Así es un retrato inolvidable de una mujer que lucha por sus ideales y por su amor, desafiando las convenciones sociales y enfrentándose a sus propios fantasmas. La actuación de Tuba, junto con la cautivadora historia y los paisajes impresionantes, convirtió a Así en un éxito internacional y consolidó su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Si bien Engin y Tuba no compartieron proyecto en Así, su paso por el mundo de las novelas turcas es similar. Así, al igual que Elif, se enfrenta a dilemas morales, luchas personales y romances turbulentos. Ver a Tuba en este papel nos da una idea de su capacidad para interpretar a mujeres fuertes y complejas. Es por eso que ambos actores, con sus distintos personajes, han definido los arquetipos de la telenovela turca moderna. Ahora hablemos un poco más sobre los momentos que podríamos llamar el choque entre sus personajes. En Kara para Aşk, las discusiones de Ömer y Elif eran épicas. Cada palabra, cada mirada, cada silencio, todo era importante. La tensión sexual que se sentía en el ambiente era palpable. Sus desacuerdos, sus peleas, eran tan intensas que paradójicamente nos acercaban más a ellos. La pasión, el amor y el odio se mezclaban en una coctelera explosiva. Engin, con su mirada penetrante y su capacidad para transmitir la vulnerabilidad de su personaje, y Tuba, con su elegancia y su fuerza, crearon momentos inolvidables. La escena en la que... ¿Recuerdan? Uf. Aún me dan escalofríos. La escena en la que Ömer y Elif se enfrentan en el interrogatorio, por ejemplo. La desconfianza y la frustración se mezclan con la atracción y el deseo. Cada uno intenta ocultar sus sentimientos, pero la tensión es tan intensa que es casi imposible de ignorar. Sus miradas se cruzan, se desafían y se derriten. La forma en que Engin y Tuba logran transmitir esa complejidad emocional es simplemente magistral. Otra escena que se quedó grabada en la memoria de los fans es cuando Ömer y Elif, finalmente, ceden a la pasión y se entregan a su amor. La escena es romántica y sensual, pero también está llena de miedo y vulnerabilidad. Ambos personajes están conscientes de los riesgos que implica su relación, pero no pueden resistirse a la fuerza de sus sentimientos. Engin y Tuba logran capturar la esencia de ese momento de intimidad, creando una escena que es a la vez hermosa y desgarradora. Y no solo en las escenas de conflicto, sino también en los momentos de calma y ternura, su química era palpable. Cuando Ömer y Elif se permitían ser felices, cuando compartían sus secretos y sus sueños, la pantalla se llenaba de magia. Sus miradas cómplices, sus caricias, era puro amor. Las escenas en las que Ömer y Elif disfrutan de momentos de tranquilidad, como cuando pasean por la playa o cuando cocinan juntos, son igualmente impactantes. La naturalidad con la que Engin y Tuba interactúan en estas escenas demuestra la conexión especial que existe entre ellos. Sus risas, sus abrazos y sus besos son auténticos y conmovedores. Es importante destacar que el choque entre Engin y Tuba no solo se limitó a la ficción. Fuera de la pantalla, ambos actores han demostrado ser personas muy profesionales y respetadas en la industria. Siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa, y su profesionalismo ha sido clave para el éxito de Kara para Aşk. Durante las entrevistas y eventos promocionales, Engin y Tuba siempre se mostraron cercanos y colaboradores. Nunca hubo rumores de conflictos o rivalidades entre ellos. Por el contrario, siempre se elogiaron mutuamente y destacaron la importancia del trabajo en equipo para el éxito de la serie. Esta actitud profesional y respetuosa fue un factor clave para que el público se enamorara aún más de la pareja Ömer y Elif. Y es que al final del día, el éxito de una novela no solo depende de la trama, sino también de la química entre los actores.
Y en el caso de Engin-Tuba, la química fue, sin duda, uno de los ingredientes principales del éxito de Cara para Ask. La conexión especial que existía entre ellos se transmitía a la pantalla, creando una atmósfera mágica que cautivó al público. Es interesante analizar cómo ambos actores han evolucionado en sus carreras. Engin, después de Cara para Ask, ha seguido protagonizando novelas exitosas como Sefirin Kazeta, donde demostró una vez más su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. En Sefirin Kazeta, Engin interpreta a Sankar F., un hombre que lucha por proteger a la mujer que ama y a su familia. La serie, ambientada en la costa turca del Egeo, es una historia de amor, traición y venganza. Engin, con su interpretación, cautivó a la audiencia una vez más, demostrando su capacidad para sumergirse en personajes complejos y emocionales. Tuba, por su parte, ha participado en proyectos internacionales, demostrando su talento y su reconocimiento a nivel mundial. Después de Cara para Ask, Tuba ha participado en producciones como Cesur Beguzel, donde interpretó a Suan Korluda, una mujer fuerte e independiente que se enamora del hombre equivocado. La serie, ambientada en la región de Anatolia, es una historia de amor, venganza y secretos familiares. Además, Tuba ha participado en series y películas internacionales, como 20 Dakika y The Protector, demostrando su talento y su versatilidad. Ambos actores han demostrado ser referentes en la industria turca, y sus trabajos han contribuido a popularizar las novelas turcas en todo el mundo. Su profesionalismo, su talento y su dedicación han hecho de ellos dos de los actores más queridos y respetados de la televisión turca. Ambos actores han sido galardonados con numerosos premios y reconocimientos, que evidencian su trayectoria exitosa. Y no olvidemos que aunque no hayamos visto más proyectos juntos entre Engin y Tuba después de Cara para Ask, siempre quedará esa conexión especial, esa chispa que surgió entre ellos y que nos regaló momentos inolvidables. La expectativa de volver a verlos juntos, o simplemente saber que ambos siguen brillando en la industria, es suficiente para mantener la llama encendida en el corazón de sus fans. La química entre Engin y Tuba es una de las más memorables de la historia de las novelas turcas. Su conexión especial es algo que difícilmente se podrá replicar. Así que, en resumen, el choque entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es más que un simple enfrentamiento. Es una explosión de talento, de emociones, de química, que nos regaló una de las novelas más memorables de la televisión turca. Un encuentro que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, y que sigue generando debate y admiración hasta el día de hoy. El legado de Ömer y Elif, y la magia que crearon Engin y Tuba, perdurará en la memoria de los espectadores durante muchos años. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por el mundo de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, por sus personajes y sobre todo, por la magia que crearon juntos en Cara para Ask. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones sobre el vídeo, sobre sus momentos favoritos de Ömer y Elif, y sobre qué otras novelas o actores les gustaría que analizáramos en el canal. Sus comentarios son muy importantes. ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué es lo que más les gustaba de la pareja Ömer y Elif? ¿Creen que volveremos a ver a Engin y Tuba juntos en algún proyecto? Déjenme saber su opinión en los comentarios, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.